Al intendente de Dolabón, Dante Bowen, que está con nosotros. Muy, pero muy buenos días, Dante. Gracias por estar junto a Santiago Costa, a Karina Lorré y a Gonzalo Mondiro. Te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Todo tranquilo, bien. todo bien. Por Dejame, empezar una buena charla con vos. Déjame antes que nada mandarle un saludo porque me va a matar. Si no te mando un saludo, Hernán Tortola de Vialidad Nacional, cuando se enteró que ibas a estar en el programa, vamos a mandarle un saludo a Dante, no sé qué. Así que lo digo primero porque me voy a olvidar si no. Saludo Grande, entonces. gracias. Nos Compañerazo, convocás, Hernán. nos convocás oyentes. Gente que hoy escucha el programa porque salís vos. Por las redes, por la aplicación, por todos lados. Buena onda. Bueno, cómo Es anda una todo nota por allá? generacional, se puede decir, ¿no? Sí, ¿No? Es sí, una nota sí. generacional. Intendente segundo mandato. Ya más cómodo, ¿no? En un segundo mandato que en el primero, me imagino. Más ordenado. La verdad que sí, sin dudas. Mira, te voy a contar una anécdota, arrancamos así, si les parece. Dale. Dale. Cuando me reuní con Mario Das Neves la primera vez, cuando asumí, una de las cosas que me dijo fue, te va a llevar 1 año y medio, 2 años, consolidarte en la gestión. Y efectivamente, la verdad que en el primer mandato, recién para el segundo año, uno logra más o menos consolidarse o poder tener un poco más de control sobre la gestión en general. Y bueno, y sin duda en el segundo mandato todo funciona distinto, hay aprendizajes y un avance sobre la gestión que sin duda es mucho más cómodo, ¿no? Bueno, hablando de eso, arranquemos por algo más de gestión, si querés, o de impacto ineludible, que es lo que estamos hablando todos hoy, que es el tema del COVID. ¿Cómo impactó el COVID en Dolabo en el año pasado y este? ¿Cómo fue la situación más o menos sanitaria y el impacto económico o turístico que pudieron tener? Y sí, la pandemia en principio, si bien nunca hubo muchos casos, salvo un momento determinado donde la gente pensaba que nunca iba a llegar el COVID, entonces digamos era muy difícil que tomara dimensión y que sea rigurosa con los protocolos y con el cuidado, y hubo un pico, pero después de eso, de manera inmediata, hubo como un cambio en la cultura de la gente en la que empezó a incorporar los cuidados, pero en general, en términos concretos, no hubo muchos casos. Fue el pico más alto en invierno del año pasado. Después en el verano estuvo muy tranquilo, no hubo prácticamente casos. Y lo que sí tuvo un impacto directo fue todo lo que está relacionado al turismo, ¿no? Todo el tema de los restaurantes, el turismo de eventos, todas las fiestas populares, todo eso se tuvo que suspender porque obviamente estamos atravesados por decretos nacionales, provinciales y bueno, creo que ahí es donde estuvo el impacto directo. El También histórico obviamente, carnaval de Dolabón. claro, se suspendió, El sí. K-Pom Fest. Y lo tuvieron que aplazar, Que ¿no? Lo iban a hacer Fest, ahora y lo sí, tuvieron que patear. claro, de hecho se iba a hacer ahora el 16-17 y bueno, se tuvo que suspender, sobre todo porque si bien el decreto dura 2 semanas, en teoría, y la verdad que no sé la fecha final que quedó, es muy probable que se renueve. Además es muy difícil especular con eso, con el nivel de organización que tiene un evento de esa magnitud, no solo por el Club Deportivo Dolabón o la municipalidad, sino por los propios productores que hacen compras muy grandes de Claro. productos que, bueno, no se Y puede... hablando de actividad económica, ¿cómo impactó esto en el tema de la recaudación del municipio? No, la verdad es que no tanto, digamos, no. En general el que paga impuestos en la localidad siguió haciéndolo. Hubo algunas salvedades para sobre todo comercios que estuvieron más tiempo cerrados, pero respecto al municipio en general no se notó tanto, ¿no? Vos hablabas de la gestión nacional recién. ¿Cómo ves el gobierno nacional y cómo lo ves en relación a cosas concretas en Dolabón? Que vos digas, bueno, el año pasado o este año se sintió algún cambio o no. Y nosotros estamos en nuestro mejor momento, sin dudas, porque estuvimos 4 años con el gobierno de Macri, donde el único aporte que nos hicieron fueron 100.000 pesos para comprar unas computadoras, y que después nos perdieron la rendición 2 o 3 veces. Y con este gobierno nos reciben los ministros nacionales,
estamos haciendo una obra de cloacas, estamos por licitar una pista de atletismo por 23 millones de pesos, se está por licitar la rotonda de acceso a la localidad en la Ruta Nacional 25 con Vialidad Nacional, que lo hemos hablado con Arrieta y con Julio Otero, y bueno, y un montón de programas también del Gobierno Nacional que llegan a cada una de las localidades, ciudades, todo el país, que sirven como paliativo para salir de esta crisis, ¿no? El programa, la verdad no me acuerdo cómo se llama, el sistema de becas, creo que es Progresar, me parece, que a la gente, a los gobiernos, así que la verdad que sin dudas tenemos respuesta y somos recibidos, escuchados, así que bien. ¿Y cómo ves el gobierno provincial y el impacto en Dolabón? No, la verdad es que el gobierno provincial nosotros no tenemos mucha relación, sinceramente no. La verdad que hemos ido muchas veces a Rawson y no tenemos respuesta, no hemos sido considerados, no, de hecho no hay ningún aporte del gobierno provincial, no. Ahora, por ejemplo, en algo que aporte que llega, pero porque le llega a todos los municipios, es el plan calor, por ejemplo, pero después no tenemos ninguna obra con el gobierno provincial y no. Sí, bueno, que eso, el tema del plan calor es una obligación. Claro, O sea, tal cual. Está por ley. Claro, pero después digo, no tenemos ninguna obra firmada con el gobierno provincial y de hecho con el gobernador no tenemos diálogo hace 2 años. ¿Por qué crees que sucede? ¿Por qué creemos que es así? Yo calculo que es por diferencias políticas. La verdad que no lo sabemos tampoco. O sea que todo el ciudadano de Dolabón es de Dante, ¿no? Es decir, diferencia política. Hay que ver el ciudadano, ¿no? Castigado porque vos sos Dante Bowen. Mirá, me tiraste un centro tremendo con esa mirada, porque hace poco declaró la tesorera del IPB en una de las causas donde están juzgando a Bortagaray, y la tesorera confiesa que mientras Bortagaray estaba de presidente del IPB le dio la orden que todo lo que sea Dolabón se le corten los pagos, y de hecho eso tiene una sustentación clara, porque de hecho las viviendas de salud o las viviendas de un barrio IPB que se estaba haciendo estaba paralizado desde aquella época, nunca se logró terminar, nunca llegaron fondos, se retrasaban los pagos. La verdad que es una mirada nefasta de la política, ¿no? Perjudicar a todo un pueblo por una diferencia política, partidaria, con un dirigente. Eso que hablabas recién de la rotonda de acceso es lo que se firmó esta semana de la Ruta 25 que estuviste con Maderna y eso también, ¿es eso? No, son dos obras distintas. Ese es un reclamo que le hicimos a Otero apenas asumió, que se lo hizo a Adrián, que se lo hice yo también, que además nos lo venía pidiendo los vecinos que transitan por esa ruta desde hace 5 años atrás, que bueno, en la gestión anterior directamente Vialidad Provincial ni nos recibía, Vialidad Nacional ni nos recibía, y ahora Otero, en medio de la pandemia, todo, pudo avanzar con la reparación de esa ruta, ¿no? Y la rotonda de acceso es otra obra aparte, digamos. Está bien. Agarraste la rotonda de la Ruta 25 y empalmaste con una gira provincial hace pocos días atrás, se puede decir. Estuviste en Lago Blanco manteniendo reuniones. ¿Se puede saber cuáles son los objetivos de esas reuniones? Bueno, en realidad nosotros estuvimos en varias localidades, en Senguer, en Río Mayo, en Corcovado, Río Pico. En realidad un poco, tanto reuniones institucionales con los intendentes, como con distintos compañeros del Partido Justicialista que los hemos ido a ver, a preguntarle cómo están y a escuchar a los compañeros de distintas localidades, ¿no? Digamos, en un doble rol. Por un lado, más institucional, visitando a algunos intendentes e intendentas, y por otro lado a concejales, presidente del consejo de localidad, consejeros. ¿Con qué te encontraste? Porque siempre que uno va al interior se encuentra con algunos reclamos, inclusive en el ámbito netamente político, ¿no? Y mirá, reclamos de todo tipo, y la sensación de que el interior de la provincia está bastante olvidado, tiene un montón de problemas estructurales,
En el caso de Río Mayo tienen problemas con la electricidad, en Sengar también, están con motores, en el caso de poner de Sengar, gastando un montón de combustible, se le rompen los motores. Ahí hay una propuesta y una idea de solución de que es llevar un tramo de energía desde Esquel, pero la verdad es que hay reclamos de todo tipo. En el caso del Lago Blanco, que está en un lugar bastante alejado, no tiene demasiada respuesta tampoco por parte del gobierno provincial. Dante, fuiste también, y voy un poquito más directo, a dar los primeros pasos de un futuro proyecto político provincial. Y la idea es también, obviamente, hacer política. Yo creo que es importante recorrer cada una de las localidades y ya se ha demostrado también en nuestra provincia que a veces las elecciones se ganan por 1.500 votos y no hay que subestimar a ningún pueblo, hay que construir en toda la provincia y creo que es un trabajo que hay que hacer. Bueno, de hecho eso es lo que le criticaban a Dasneve en su momento, que le daba mucha importancia al interior provincial y él decía que exactamente lo que está diciendo, ¿no? Un Río Mayo, un Lago Blanco, una aldea Veleiro, todo suma. Sobre todo si tenés una ciudad como Oro, no era muy afín o siempre tenía algo para decir. Entonces había que contrarrestar y pechar todo lo que significaba Comodoro Rivadavia. Totalmente. Yo creo que es una tarea que hay que hacer y que la han hecho algunos dirigentes más viejos, que hay que replicar eso. Y además porque es importante tener una mirada de toda la provincia y no solamente una región que por ahí es donde más conocemos, ¿no? Hablando de eso, y perdóname, del interior también, ¿cuál es tu posicionamiento en relación a la minería? Mirá, qué tema complejo que tocar. Madura el knockout, no, mentira. Bueno, mirá, a mí me pasa personalmente, yo tengo una mirada más intermedia entre el no es no y el proyecto del sí es sí, vamos a poner, digamos, de Arcioni. A mí me parece que la mega minería es un problema que se está discutiendo en todos lados, no solo en Chubut, y que es cómo construimos una mirada más intermedia y construir un desarrollismo ambiental donde podamos buscar alternativas de desarrollo, pero que sean viables, que sean sustentables, que haya una independencia del lobby minero, construyendo instituciones que sean serias. Digamos, la idea de... Tiene que existir el debate. ¿Eh? O sea, interpreto que decís que tiene que existir el debate de ambos lados, leyendo bien los proyectos de ambos lados, ¿verdad? Sí, lo que quiero decir es que el ambientalismo sin justicia social es jardinería, digamos. El otro día leí esa frase de un brasilero que me sintetiza en algún sentido, digamos. Si tenemos 50% de pobreza, no podemos darnos el lujo de no discutir o de negar la discusión absolutamente o no sacar el recurso de ninguna manera. Creo que hay que ver de qué manera, que sea un negocio para los chubutenses. Yo creo que la ley de inversiones mineras de los 90 no favorece en lo más mínimo a ningún proyecto minero de todo el país. Creo que es un saqueo de los recursos hacerlo bajo ese porcentaje y que tiene que ser algo que les sirva a los chubutenses, porque si no es algo que no se industrializa acá, no genera nada, se llevan absolutamente todo y son la joya de la abuela de los chubutenses que estamos bastante mal como para regalar nuestros recursos. Entonces, digamos, me parece que una mirada bastante compleja que no se va a resolver en 1 o 2 años. Es algo que merece un profundo debate y un proyecto serio, digamos. Si la gente está en contra y no está convencida, lo veo muy difícil. Y creo que la gente, los vecinos de Chubut tienen bastante razón en las sospechas que tienen o en las negaciones que tienen respecto a algunos planteos. Tanto en la desconfianza del cuidado ambiental como de que no representa algo demasiado importante en términos económicos. Dante, ¿crees que esa desconfianza a la que vos te estás refiriendo es porque se mete la famosa frase de que todos los políticos tal cosa o todo, se genera esa desconfianza, es decir, no va a haber control en esto, no hay control en esto y menos va a haber control en esto? ¿Te parece que viene por ese lado? Sin quizás... Duda. Pero aparte se está rompiendo el contrato electoral. El gobernador Arcioni y Ricardo Sastre, digamos, en el proyecto político que encarnaron, donde ganaron las elecciones, digamos, uno de los lemas
era que no iban a explotar la megaminería, sino que iban a defender los recursos naturales y demás, y después se cambió la intención, digamos, se está proponiendo un proyecto totalmente adverso. Sí, yo me acuerdo también, en el caso de Linares, llegando del amaro de Aranguren a Telsen, abrir las puertas de la megaminería, y hoy es el principal no es no. Y el compañero ha evolucionado en el pensamiento. Qué elegante que sos. Bueno, ya que lo nombramos a Linares, hablemos un poquito del PJ. Bueno, vos siempre te mantuviste con los pies adentro del plato, en una época, justo lo nombrábamos a Das Neves, en una época donde el peronismo estaba muy fraccionado, donde prácticamente se enfrentaban dos peronismos, uno más provincializado y otro más alineado con el proyecto nacional. Te quería preguntar, porque vos venís hace rato, digamos, jugando en tándem con el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque. Calculo que por un tema generacional por un lado, por un tema institucional de ser los dos intendentes por el otro. Es verdad también que al estar Ricardo Sastre y Adrián Maderna en el otro peronismo, por decirlo de alguna manera, vos en un punto le hacías patita en el valle, por decirlo de alguna forma, a Luque, ¿no? Eras como un punto de apoyo. Ando con las metáforas medias raras. Pero bueno, te quería preguntar eso, ¿no? Que ¿cómo ves digamos, la interna que se viene, no solo por la presidencia del PJ, sino también por las candidaturas, si hace falta una mujer, y cómo es tu relación como vecino dentro de, que ahora volvió al PJ Maderna, pero con esto de la vuelta, está como un poco, no está en primera línea, digamos, ¿no? Sino como De ojos. claro, es muy fácil que Maderna pueda poner un candidato a diputado, por ejemplo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, el peronismo del Valle, también te quería preguntar por eso, o el PJ del Valle. Mirá, yo lo que no sé si Ricardo y Adrián están juntos, en realidad. No sé si vos me estabas diciendo eso. No quise decir eso, no. No, a mí me parece que, digamos, los compañeros retornaron al PJ, digamos, son parte del Partido Justicialista. Obviamente que esa expresión se traduce en una correlación de fuerzas que si recién llegás o recién estás volviendo, no vas a estar en cargos expectantes dentro de la estructura, digamos. Me parece que es natural que así sea. El famoso vagón del carbón. Claro. Pero bueno, digamos, en principio las puertas están abiertas, digamos, y eso va a depender de la propia dinámica del partido, de cómo se vayan dando los acuerdos, la mirada sobre el proyecto político. Bueno, pero por ejemplo, hoy Maderna juega más con Linares. ¿Cómo? Maderna hoy juega más con Jaguar, todo el sector de la vieja guardia, digamos, que en un punto está enfrentado en términos pacíficos, toda una renovación que puede ser Luque y algunos intendentes dentro de los cuales yo, o sea, Carti, no sé bien cómo están ahí paradas, pero ¿cómo ves eso? Yo estoy tan de acuerdo con esa mirada, digamos. Yo soy uno de los intendentes más jóvenes y yo hablo con Norberto, con Adrián, con el Vasco Rechea, digamos, con compañeros, con Blas Mesa Evan, con compañeros que por ahí son de, como decís vos, más de la vieja guardia, y la verdad es que no creo que haya un enfrentamiento de ningún tipo, al contrario. ¿No ves un corte generacional, como dijo Iglinsky en el diario, por ejemplo? No sé si leíste el Chubut. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa mirada, digamos. Si bien es importante que haya un proceso de recambio generacional y demás, no creo demasiado en que, digamos, para mí hay que confluir todos los sectores. ¿Y por qué crees que hay tantos sectores dentro del PJ como se visualiza? Es más, si uno hace análisis inclusive con compañeros del PJ, te dicen que en estas elecciones posiblemente vuelva a salir tercero, teniendo en cuenta que va a haber muchas listas. Claro, muy fragmentado. Y si hay algo que no se lleva adelante es el que pierde acompaña. Bueno, pero eso es futurología, hay que ver cómo se dan los cierres de listas. Yo creo que en realidad la amplitud que tiene hoy el Partido Justicialista ya, digamos, creo que no es correcto acusarlo de sectario, digamos, justamente tener una diversidad de opinión, de espacio político, que está bueno que así sea, ¿no? Que siempre fue la lógica del movimiento, tener una mirada amplia, de integrar a todos, y hay que ver cómo se van saldando esa diferencia y cómo se da el armado, por ejemplo, en el marco de las elecciones legislativas y de cara al 2023. Claro, pero no hablábamos de un tema de sectarismo, sino un tema de fragmentación, de no poder unificar la base
la amplia base que tiene el peronismo en la provincia, más pensando que todo acá arriesgo yo una mirada, ¿no? Todo el peronismo que confluyó con Arcioni está muy deshilachado, con la vuelta de Maderna al PJ, con la caída en picada y la imagen del gobernador. Claro. Suponiendo Si que esa lista no le vaya muy bien, yo no veo tan claro que el PJ pueda unificar todo ese otro peronismo. Y si vos me preguntás a mí, yo creo que sí, que la búsqueda es esta, es unificar, construir unidad hasta que duela, armar un gran frente electoral donde esté la mayoría del peronismo adentro. No, la verdad es que creo que eso va a ser posible y hay que trabajar para eso. Bueno, ¿vos pensás que Linares puede ser un obstáculo para eso hoy? No, para nada. No, yo vi a sectores, incluso la concejal de Comodoro, Viviana Navarro, que era linarista número 1 en un momento, diciendo nos secuestraron el partido, hay un proyecto personal, muchos sectores acusando de que juega la individual, algún distanciamiento. Esto también. me hace acordar, viste, porque Linares declara en nombre del PJ y me hace acordar a Máximo Pérez Catán declarando en nombre del Chusoto cuando quizás hay un montón de fracciones o compañeros abajo que no piensan lo mismo. ¿Vos ves lo mismo, Dante? No, la verdad es que Linares, digamos, hay cuestiones que puede decir en función de su representación, digamos, como presidente del partido, y después también puede tener una mirada más personal, pero en principio no creo que haya demasiada diferencia, o al menos no veo eso, digamos, compañeros que estén cuestionando alguna cuestión, sobre todo de fondo, ¿no? ¿Se han juntado con Taboada o con Héctor González? No, yo particularmente hace rato que no me junto, pero no hay ningún problema con los compañeros. O sea, están dentro, porque hoy inclusive Taboada salió a hablar en estos días diciendo de que el PJ sigue fraccionado, el PJ sigue como dividido, por así ponerlo. Con poca representación sindical en los órganos partidarios para charlar en las listas. Igual él tiene su partido propio, que es Cultura, Educación y Trabajo, pero está justamente con esta discusión viendo si van en alianza con el PJ o no. Claro, te iba a decir eso, justamente, que tiene su propio partido y que hay que ver qué juego está jugando Taboada, ¿no? Claro. Quizás está jugando un poco a la política, está viendo a ver dónde consigue una diputación. De mojar el pan en el tubo para la candidatura. ¿A Dolavo le interesa poder poner un diputado o diputada en la lista? Suena mucho una diputada más que un diputado. ¿Puede ser? En realidad, digamos, por supuesto que somos militantes y que si existe la oportunidad de disputar o de representar y ser parte de una lista, por supuesto. Pero me parece que eso tiene que salir de fruto de un consenso entre compañeros y compañeras. Creo que no hay que forzar las candidaturas, sino que tiene que ser lo que le sirva a la lista para poder ganar también, ¿no? Una foto que ya quedó vieja, pero tal vez nos sirva un poco para ordenar. En la interna del 2019, donde fue una lista más de legisladores de McCarthy y otra más de legisladores de Linares. Ustedes jugaron con McCarthy, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y eso sigue más o menos en pie o se desdibujó mucho esa línea? No, en realidad lo de McCarthy, digamos, en 2019, lo cierto es que Gustavo, él se lanzó con mucha anticipación, digamos, o ni siquiera con mucha, se lanzó cuando había que lanzarse y Carlito tardó bastante. Entonces habíamos dado nuestra palabra al único candidato a gobernador del peronismo, que había que sostener la palabra, ¿no? Pero después, ¿cómo analizamos la pregunta, digamos, nosotros con Florencia, con Gustavo, obviamente que somos compañeros y que estamos armando todo juntos, digamos, no hay demasiada fisura ni entre Nancy, ni Juan Pablo, ni Gustavo. ¿El Iseche? Y el Iseche se fue del bloque, está tomando decisiones de manera individual, así que me parece que está un poco alejado, sí, de todos los esquemas, ¿no? Claro. De todos no, está cercano al esquema de Ricardo Sastre y alejado del esquema de todos, de Carlitos, de Juan Pablo, de nuestro, de todos.
Está perfecto. La verdad, está río revuelto, aunque ustedes digan que no, desde afuera se ve un río bastante revuelto en el PJ, que ojalá se pueda ordenar. Va a ser difícil con esto de que igual no es propio del PJ, sino de todos los partidos, la pandemia, todo esto de que se van pateando los congresos, se van pateando las definiciones, se van quedando las definiciones más pegaditas a la hora del cierre de listas legal, ¿no? O de las PASO, que no se saben si se van a posponer. O sea, está muy difícil ordenar institucionalmente con plazos tan cortos. Yo creo que el peronismo igual puede parecer lo que ustedes dicen, digamos, pero no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo, ¿no? Digo, en esta lógica había 6 diputados provinciales en la legislatura y con todo lo que viene pasando, hoy hay un nuevo bloque que juega en tándem con el del Frente de Todos, que son los diputados Maderna y Rosana Artero, ¿no? Está bien, Dante, pero en el 2015 también parecía que se estaba reproduciendo el peronismo y sin embargo ganó Macri, y eso creo que fue más por error propio que por virtud personal, o de espacio político del PRO. ¿Crees que por lo que sucede tanto a nivel nacional para abajo puede llegar a pasar lo mismo? Porque sería preocupante volver a, por errores propios, perder la conducción del país y la conducción provincial. Mira, hay algunas cuestiones que exceden, o sea, que es importante destacarlo, que es la pandemia y la situación de crisis que tenemos a nivel nacional, en gran parte heredada, ¿no? Obvio, uno no se puede quedar en ese relato o en esa mirada, pero sin duda está muy difícil y hay que remontar a una situación que tiene que resolver los problemas que tenemos de acá al 2023, porque la gente, digamos, también... ¿Salteás el 2021? ¿Cómo? ¿Salteás el 2021? ¿Crees que la mirada es más para el 2023? Sí, yo creo que hay que remontar la situación económica, porque, digamos, esta elección además es en un marco de pandemia y una situación dura. ¿Pero vos te imaginás un gobierno nacional con desventaja en el Congreso y en el Senado? No, yo creo que vamos a ganar, que Alberto mide muy bien en todos lados, el Frente de Todos mide muy bien también en Chubut, pero digo, siempre hay que prestar atención porque son difíciles las legislativas, históricamente para los gobiernos nacionales y demás, suelen ser difíciles. Igual, déjame que te aporte una mirada que capaz compartas en relación a que a veces dice, bueno, el PJ tiene las probabilidades, si va medio desunido, de repetir la historia del 2017, pero también es verdad que en ese momento el peronismo provincial era oposición nacional y oposición provincial, y hoy tener la Casa Rosada ordena en las provincias un poco, ordena el partido, ordena la oferta, pero atrás viene la otra pregunta, ¿qué pasa si los candidatos vienen desde la Casa Rosada? ¿No? Suena mucho Nancy González, Santiago Igón para senadores. Ahí no se sabe cómo va a quedar el equilibrio regional, si se aportan los candidatos desde allá, no se sabe bien cómo va a quedar el equilibrio regional. Teniendo en cuenta la aspiración de Carlos Linares, la aspiración de Héctor González. Porque si te dejan a Comodoro sin senadores, ¿Comodoro te va a militar la elección o va a ser la plancha? O sea, creo que eso también está dentro de las posibilidades. Y yo creo que este análisis va a tener más sentido una vez que se tenga el cierre de listas, ¿no? Hoy está muy abierto el escenario, yo insisto, no lo veo, no veo que sea el mismo escenario de 2017, comparto lo que decís, Santiago, pero creo que se va a ordenar y que va a haber una fórmula potente y que seguramente vamos a garantizar lo que hay que garantizar, que son los 2 senadores, los diputados. La verdad es que creo mucha que confianza. va a salir bien. De hecho, uno quedó en el tintero. La verdad que lo del Congreso estaba bien organizado y se suspendió por la pandemia. Tuvimos un Zoom con Puratich 2 días antes y se suspendió todo. La verdad que ahí había una cuestión epidemiológica concretamente. Claro. Ahora, redondeando lo que decías recién, digamos, en relación al gobierno nacional, porque es una votación nacional, ¿no? Que a veces vos decías que son difíciles para los gobiernos, bueno, justamente para quien está en la gestión nacional, porque generalmente no sé si gana la oposición, pero una especie de voto castigo, o voto despertate, o voto no me cumpliste todas las expectativas, que te voté. Y yo me pregunto si, aparte con todo el lío que hay en Chubut, con la caída en picada, digamos, de la imagen del gobierno provincial, con el tema de la minería, con el tema de los empleados públicos, si va a haber, y bueno, con el tema nacional, con el tema no solo de la gestión de la pandemia, sino también con el tema de la caída del nivel económico, que más allá de que no sea culpa del gobierno, si querés,
le cae la responsabilidad al gobierno, o la gente lo ve así, me pregunto o sea, yo creo que puede llegar a haber mucho voto castigo, voto en blanco, poca afluencia a votar. ¿Cómo ves eso? Mirá, yo creo que para contrarrestar ese escenario que muy bien describís, creo que la fórmula, las candidaturas tienen que ser emergentes y tienen que ser liderazgos nuevos. Yo lo que veo en general en la crítica que se ve en los medios, en las redes sociales, es que hay cierto hartazgo de la clase dirigente, hay una crisis de representación en Chubut, producto de todo lo que está pasando, y me parece que hay que buscar gente nueva que empiece a representar y a ocupar esos espacios, y qué es lo que la gente reclama, digamos, como que son los mismos de siempre, que estaría bueno que haya gente nueva, y me parece que eso es lo que tiene que representar la lista del Partido Justicialista en las elecciones de 2021. Ahora, ayúdame a pensar una cosa, porque muchas veces cuando se dice gente nueva, uno interpreta que tiene que ser gente con mucho raigambre social, con mucha representatividad o territorial, o social, o deportiva, o cultural, o algo que sume, que traiga representatividad hacia el partido o lo que sea. Ahora, a mí me cuesta mucho pensar en figuras así, como lo fue, ¿cómo se llama la compañera de Comodoro que iba con McCarthy, que ahora está de funcionaria de género? Jimena Cores. Claro, no se me ocurren muchas Jimenas Cores dando vuelta, o varones, no necesariamente jóvenes, pero sí que te traigan una representatividad, un sector independiente, claro, deportivo, social, algo. No veo figuras así yo. Y déjame agregarle a esta pregunta de Santiago, que cuán importante es la elección de esas figuras nuevas a las que vos te referís, teniendo en cuenta que no va a estar ni Cristina ni Alberto dentro de la boleta, que va a ser netamente provincial, que va a ser una boleta corta y que obviamente, como dice Santiago, se va a necesitar en todos los partidos esa figura que arrastre a pesar del cansancio del político tradicional. Yo creo que hay un hartazgo y un cansancio más institucional, de las instituciones, de la gente para con las instituciones. ¿Lo ves así? Sí, creo que hay algo de eso. La verdad es que, bueno, ahí Santiago es sociólogo, capaz que lo puede analizar mejor, pero también es verdad que hubo situaciones parecidas en la provincia, por ejemplo, cuando no se pagaban los sueldos, y había acampe y había una situación caótica, y sin embargo cuando se resolvió el tema de los sueldos, Arcioni ganó las elecciones, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces me cuesta saber hasta dónde se puede medir el hartazgo de la gente o qué nivel de crisis estamos viviendo, y digamos una cuestión sociológica eso, ¿no? ¿Y en relación a las nuevas figuras con representación social? Yo en ese sentido comparto, creo que hay que buscarlas, digamos, las Ofelia Fernández, los emergentes nuevos están, lo que pasa es que hay que darle participación, hay que darle lugar, hay que correrse un poquito y dejar espacio. Me parece que hay que ir un poco con eso. Hay que ir a buscar diputados nacionales a los centros de estudiantes, prácticamente. Recién cumplido 18, recién egresado. Porque a esto que estás hablando parece, ya que decías sociólogo, yo soy politólogo igual, pero somos sociólogos, la verdad que no digo casi lo mismo, pero parecido. Hoy por hoy, los sociales con vitalidad fuerte, en el sentido de opinión pública, en el sentido de instalación de agenda, para mí en Chubut son tres. Uno es el movimiento feminista, otro es el movimiento ambiental, si querés, y otro es ciertos sectores de trabajadores estatales, como a veces pueden ser los docentes, que tienen una capacidad de movilización, pero no logran articular una oferta electoral y se terminan diluyendo, como explicabas vos, que muchos docentes han votado a Arcioni seguro. Entonces, bueno, digo, en esos tres ejes que dijiste, yo lo que veo que hay un desafío, por ejemplo, en el feminismo, de poder madurar la personificación de la demanda, digamos, ¿no? Bueno, nombre y apellido. ¿Qué compañera representa al sector y puede ser la candidata o candidato, desde el Superior Tribunal de Justicia a diputada nacional o lo que sea? Me parece que es un poco, al menos el debate que yo entiendo que se están dando las compañeras. Y respecto al tema de ambiente, yo creo que los espacios del peronismo y progresista es
hemos regalado esa demanda y que las concentra en un sector más trotskista o más radicalizado de la provincia. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a incorporar en nuestra agenda, más los que tenemos responsabilidades institucionales, de incorporar a la gestión esas cuestiones que es la mirada del futuro, la energía renovable, el reciclado de basura, empezar a avanzar en esa agenda y que apropiársela. Perfecto, Y después me quedó claro. un tercer eje que ya me olvidé. El de los sindicatos, claro. Los sindicatos, a mí me parece linda la experiencia, no digo que estoy proponiendo a nadie de candidato, digamos, pero me parece interesante la experiencia que están haciendo los compañeros del MTE, entre Leu, Comodoro. Te fuiste más para el lado de los movimientos sociales. Claro, digamos, me parece que hay ahí un espacio, digamos, que es bastante nuevo, incipiente, pero que va a un proceso de empezar también a tener protagonismo en la política. También a veces pasa eso, digamos, ¿no? Los procesos son lentos. Bueno, igual yo quiero aprovechar porque vos militaste mucho tiempo en Capital Federal, de hecho nos conocimos allá, militaste en Lugano, militaste en la facultad. Yo no veo, creo que vos y yo que hicimos ese tipo de escuela allá, no hay una escuela parecida acá, de militancia, de básicas, de formación política, de actividades, de agenda, y a veces veo que, con todo respeto lo digo, y depende mucho la ciudad y la zona, muchas veces los movimientos sociales no tienen un desarrollo tan particular, salvo alguna experiencia que yo veo con recicladores urbanos en Trelew. Veo que a veces funcionan más como los mal llamados punteros, pero que es la realidad, digamos, de que mueven 2 o 3 manzanas y no hay mucho más desarrollo político genuino, transformador, que eso como hemos visto nosotros allá. Exactamente, yo creo que hay que profundizar en una escuela de militancia que haga hincapié en la formación y en la construcción territorial. Nosotros estamos un poco en ese proceso, aprovechando que estamos en una instancia más consolidada en Dolabo, en la segunda gestión, de abocarnos un poco más a la política, y estamos armando una agrupación, se llama Emergentes, y la idea es que tenga esa identidad y esa lógica y ese método organizativo de formación. Y bueno, estamos armando también con compañeros de Trelew, de Madrid, de Rawson, de Gaiman, de Dolabo, de Bueno, Julio. sería interesante que el PJ pudiera articular alguna especie de formación política, de escuelita de formación política, de escuelita de formación de dirigentes, de escuelita de formación de gestión pública, para... Y bueno, un poco ese es el rol que a mí me gustaría tener dentro del PJ. Es verdad que nos agarró, el PJ lo agarramos prácticamente quebrado, con cuestiones de deuda, de un montón de cuestiones administrativas, y con pandemia en el medio, pero la verdad es que me parece que el PJ podría cumplir ese rol, tener documentos de formación política y de dar charlas, de empezar a dar los debates. Esto que hablamos hoy del ambiente, digamos, no puede ser que no haya una propuesta intermedia, una mirada superadora a la de Arcioni o a la del no. Sí, no. porque aparte hay algunos cuadros, por lo menos acá en Madrid, se me ocurre Juan Esala, pero lo que digo es esto, ¿no? Sin formación de cuadros no hay renovación generacional posible, porque muchas veces yo veo acá que gente despolitizada, gente común, vamos a ponerle el nombre, que son profesionales, jóvenes, son incorporados a la gestión y empiezan a hacer su roce político o su formación política desde la gestión, observando al intendente o en la provincia, lo que sea, pero la formación es al revés, es como de arriba para abajo en vez de abajo para arriba, sí, muchas veces una formación política o histórica o doctrinaria como generalmente los militantes tienen. Totalmente, yo estoy 100% de acuerdo con esa mirada y creo que hay que revertir ese proceso, y que quienes tuvieron la oportunidad de... También es cierto que algunos jóvenes tuvimos el privilegio de vivir lo que fue un momento histórico del kirchnerismo en un centro neurálgico donde los debates se vivían a flor de piel, y me parece que con absoluta humildad, digamos, empezar a tener un rol de armar y construir eso, enfocado de candidaturas, sino de armar un proyecto político provincial que también me da la sensación eso, que en los partidos políticos y en la dirigencia en general no cuesta la salida de la crisis que tenemos, digamos, y hay que empezar a clarificar esos temas y empezar a discutirlos. Hay un montón de cuestiones. Bueno, creo que se cae el tema de la ley Gimle, tiene un vencimiento en unos años,
el tema de la concesión a Futaleufú, temas que tienen que ver con la energía, que no sé, digamos, no es que no sé, creo que no hay sectores que lo estén discutiendo y que tenemos que empezar a discutir todas esas cuestiones. Bueno, Dante, te agradecemos desde ya todo este tiempo que has estado vía telefónica. La próxima vez te tenés que venir, porque te he visto por Puerto Madryn disfrutando. Entonces, bueno, una escapadita al piso. Él es de venir a Madrid. Es de venir a Madryn, no vamos a preguntar claro. por Aparte, qué. yo fui unas cuantas veces a Dolabon en su momento, así que tengo ahí un changuín para pedir. Listo, un vuelto para pedir. Igual, Me gusta mucho Madryn, desde muy chiquito iba a veranear ahí, tengo familiares ahí, así que la verdad que disfruto mucho de Madryn, y sin duda. Bueno, un día que te vengas un viernes también para podemos acá el fin de hacer- semana. Dante, también podemos hacer el programa desde Dolabon un día. No estaría mal pasar un fin de semana en Dolabon. No estaría mal. Totalmente, comemos un dicen? asado, sin duda. Ay, Le sí. sumó el Organizamos, asado. pongamos Mira, fecha. Mondilo ya está poniendo fecha. Yo ya estoy prendiendo el fuego. Dante, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias, dale. La próxima será ahí en el piso. Bueno, Genial. Muy grata la charla y les mando un abrazo grande. abrazo y Un suerte en abrazo las enorme. elecciones. Abrazo y Un suerte en abrazo las enorme. elecciones. Abrazo y Un suerte en abrazo las enorme. elecciones.